Muy buenos días a todas las personas que se van conectando a este webinar sobre cómo evaluamos los programas. Hace parte esta sesión informativa de todo lo relacionado con la convocatoria que actualmente está abierta, como seguramente lo saben. Y bueno, me presento, mucho gusto, mi nombre es Luisa Ayala, hago parte del equipo de Consejería Académica de Relaciones Internacionales. Tendré el gusto de guiar esta sesión junto con mi compañera Lady Velázquez, también de Consejería Académica y Relaciones Internacionales, así como el equipo de convocatoria, quienes nos estarán ayudando en responder todas esas preguntas que ustedes tienen relacionadas a cómo es que Colfuturo evalúa su programa. Bueno, para quien tal vez no sea conectada a una charla del programa Crédito Beca, en primer lugar los quiero invitar a que se conecten todos los viernes a las 8 a.m. De enero y febrero y el segundo sábado de cada mes a las 9:30 a.m. Ahí se toca de forma detallada cómo funciona el programa Crédito Beca y se explica con detalle cómo son estos 4 criterios que utilizamos para calificar los programas. El día de hoy nos vamos a concentrar en el criterio más importante, que es cómo evaluamos el programa. Este criterio que tiene el mayor peso para nuestra calificación. Y antes de empezar, me gustaría comentar que tal vez para quien no sabe, Colfuturo desde su inicio, la misión siempre ha sido el apoyar a los estudiantes para que se vayan a hacer los mejores programas en el exterior. Y es por ello que con la intención de que nuestra misión se cumpla, tenemos el objetivo de que ese programa sea de muy alta calidad. Es la razón por la cual el criterio tiene un peso, es el que más peso tiene. Vamos a entrar ahora sí un poco en materia y quiero mencionar que lo que yo voy a hablar el día de hoy lo van a encontrar en nuestra página web. Es por eso que ustedes ven que es lo que estoy proyectando para que cuando quieran regresar a esta información lo puedan hacer y sepan cómo llegar. Entonces, en primer lugar, en la sección de programas, en Crédito Beca, van a poder encontrar una parte donde dice cómo seleccionamos y allí encontrarán una infografía que menciona el flujo de nuestra calificación. Me gustaría mencionar así de forma muy general estos criterios que tenemos en cuenta, teniendo por ejemplo el primero el 37% que corresponde al promedio de su pregrado, un 20% de factor de ajuste que podrá darse de acuerdo a distinciones y premios que hayan tenido durante su pregrado o si tienen la carta de admisión, que recuerden no es obligatoria, un 5% correspondiente al ensayo y aunque parece un porcentaje menor, no hay que, digamos, dejarlo, no darle la importancia que tiene. Y de hecho, en pocos días tendremos un webinar sobre el ensayo, entonces los invito a que el 30 de enero puedan conectarse a esta sesión, se pueden registrar en la sección de eventos en nuestra página web. Bueno, y finalmente tenemos aquí el componente más importante para Colfuturo, que nos permite seguir cumpliendo esta misión de que el programa tenga calidad académica. Entonces, este 38% va a ser dado a través o pasa por 2 etapas que me gustaría mencionar. La primera va a ser una calificación que da Colfuturo a través de unos evaluadores que utilizan rankings internacionales, también referencia a rankings nacionales, información cualitativa sobre su programa, como profesores, como instalaciones, demás temas tal vez que sean de relevancia para el programa. Nos da esto una primera nota, una nota semilla, y luego esto va a pasar a un comité, a un comité de acuerdo al área, en la que inicialmente ustedes se van a tener que seleccionar en el formulario. Entonces recuerden que cuando están llenando su formulario tienen que seleccionar en qué área de estudio o a qué área pertenece su programa. En la mayor parte de los casos nosotros respetamos esa decisión que ustedes toman, el área que ustedes eligen. Sin embargo, algún caso tendremos que modificarlo cuando no corresponde al área que es, como por ejemplo si ustedes vayan a estudiar un máster en finance y se clasifican en el área de sociales. Ahí es donde tendríamos que hacer un ajuste. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, respetamos esa selección que ustedes hacen de su área de estudio. Los comités de área están compuestos por profesionales
expertos en cada una de las áreas. Es decir, que en el comité de arquitectura vamos a encontrar arquitectos, en el comité de economía, economistas, en el comité de derecho, abogados y así sucesivamente. Son personas profesionales en el área que tienen un amplio conocimiento, que han estudiado su posgrado en el exterior y saben de su materia, ¿no? De cómo funciona tal vez también el ámbito académico internacional en referencia a esa área. Ellos son quienes finalmente evalúan cada programa y deciden si esa nota inicial, esa nota semilla, se mantiene o se incrementa o se disminuye, obteniendo finalmente ese 38% de su programa escogido. Yo me voy a centrar en esta primera parte que les mencioné, en esta primera etapa, que corresponde a cuando calificamos el programa con los rankings internacionales o la información cualitativa que vamos a ver a detalle en un instante. Quiero mencionar que pues vamos a revisar estos rankings y de acuerdo a la posición es que vamos a definir esta primera nota. Entonces, si el programa tiene un componente, por ejemplo, en área de derecho, vamos a revisar un ranking internacional de derecho. Si está la universidad dentro de los primeros 10, pues va a obtener un 5. Y así sucesivamente, entre más abajo esté clasificada la universidad en ese área específica, así será pues la nota que se le asignará. Bueno, mencionando esto, voy a dirigirme a la sección de asesoría. Planea tu posgrado. Recuerden que la intención de mostrar la página web es para que ustedes puedan hacer este ejercicio de revisar cómo está o cómo es la calidad de ese programa que van a realizar. Y aquí me gustaría mencionar que hay que tener en cuenta tal vez dos componentes grandes. El primero es que la calidad tiene que ser muy buena. Tienen que pensar que esto hace parte de su proyecto de vida y que asimismo va a ser la información que van a recibir en la universidad. Por ende, debe ser esa motivación de querer estudiar en una universidad que esté bien clasificada en esa área específica. Y en segundo lugar, es importante que tenga esta calidad, pero que a la vez haga un match con eso que ustedes quieren, con esos objetivos, ese cómo, ese para qué, ese por qué voy a hacer este programa. Tiene que haber una conexión inmediata que les permita definir finalmente a cuál o cuáles programas se van a presentar. Bueno. En la sección o en el numeral número 3 pueden ver que tenemos, ten en cuenta los rankings, tal vez para quien no esté familiarizado, no conozca qué son los rankings. Pues los rankings son unos sistemas de clasificación jerarquizados que se han convertido en referentes importantes sobre el desempeño de las instituciones, sobre todo pues universitarias. Estas instituciones lo que hacen son revisiones periódicas teniendo unos indicadores que les permiten generar estos listados. Los indicadores van a variar y va a depender de cada institución esta metodología que utilicen para pues, poder publicar sus resultados. Ellos pueden tener en cuenta, por ejemplo, la docencia, la investigación, la internacionalización de la universidad, la gestión de los recursos, las citaciones. Bueno, hay varios indicadores que cada institución tiene en cuenta. Los rankings se han convertido tal vez en la aproximación más objetiva y reflejan la calidad de la institución que a la vez les permite a las universidades tener este prestigio internacional. Claro, entre más arriba esté posicionada la universidad en esa área específica, pues más prestigio va a tener esa universidad. Mencionando un poco el tema de la metodología, les quiero comentar que es muy importante entender cómo es que esta institución clasifica a las universidades de acuerdo al listado. Súper importante porque si alguien tiene un deseo, por ejemplo, de enfocarse, ya ¿Hay sabe que va alguna a ser... forma en que el ensayo termine? Ay, Amandita, tienes el micrófono abierto. Uy, qué pena. Tranquila. Bueno, perdón. Cuando ya tienen identificado que quieren hacer, por ejemplo, un proyecto totalmente investigativo, pues tenemos rankings en que su enfoque es puramente investigativo, en donde miran las citaciones, como es el caso de aquí, por ejemplo, de Taiwán, en donde se centra en publicaciones científicas, en investigaciones, en qué impacto ha tenido toda esta producción académica. Entonces es muy importante reconocer cuál es esa metodología
y enfocarlo un poco, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y de acuerdo a eso, bueno, ¿cuál ranking tal vez me empieza a llevar un poco más aterrizado esta posición de la universidad en esa área específica? Entonces, en esta sección tenemos tres lugares que ustedes van a poder visitar. El primero corresponde a los rankings internacionales. Los rankings internacionales son listados en donde evalúan las universidades pues a nivel global. Y aquí se dividen tanto en rankings generales, es decir, que miran en general cómo está posicionada la universidad, y en la que más nos interesa, en rankings internacionales por área de estudio, que es la que ustedes tienen que revisar con mucho más detalle. Entonces, vamos aquí a ver un par de ejemplos, pero la invitación es a que ustedes puedan hacer esto y que lo hagan al menos, mínimo, con tres instituciones. Si lo pueden hacer con más, pues será mucho mejor, será un referente de comparación. Revisamos, por ejemplo, Academic Performance y nos vamos de primeras a entender cómo es la metodología de este ranking. Entonces, para cuando tengan la oportunidad, pueden leer esto con más detalle, conocer cómo es que funciona su metodología, pero de forma general tenemos que ellos tienen 6 indicadores, que son artículos, citaciones, el total de productividad científica, tanto por documentos como por el impacto que han tenido estos documentos, el impacto de las citaciones y la colaboración internacional. Aquí podemos ver con más detalle cómo funciona cada criterio. Entonces, la invitación es a que, por favor, lean la metodología, entiendan qué es lo que están revisando en esa tabla, cómo es que la institución los está clasificando, para que así puedan ustedes también ver, bueno, este ranking se está aproximando más a mi interés, voy a tenerlo presente, y etcétera. Nos regresamos a la sección donde está dividido por área de estudio. Entonces, aquí, un detalle a tener en cuenta, hay programas que tal vez el nombre no es exacto, no es un, digamos, no es un ranking, no es exactamente el nombre de su programa. La invitación es a que revisen las materias que van a ver y que teniendo en cuenta eso que ustedes van a aprender, puedan revisar los rankings y ver de pronto si tiene un componente de ciencias sociales o de ciencias básicas, etcétera. Vamos a hacer aquí un ejercicio simplemente para revisar cómo se ve. Entonces vamos a mirar antropología. Y acá lo que me muestra este ranking es que la universidad número uno a nivel mundial es UCL, University College London, en antropología. La segunda es Oxford, Cambridge. Bueno, estas son las primeras 10. Como les indicaba, para nosotros serían las que tendrían un 5. Inicialmente en esa calificación semilla. Recuerden las dos etapas. Yo podría empezar a jugar con los filtros que tiene este ranking y ver solamente, por ejemplo, en un país, entonces miremos en Australia, por ejemplo, cómo están las universidades. O podría también, podría revisar si yo tengo interés ya en una universidad, bueno, la puedo buscar acá y revisar cómo está clasificada esa universidad en esta área, por ejemplo, antropología. Vamos a revisar otro, por ejemplo, QS World, y acá nos vamos primero siempre la metodología. Entiendo qué es lo que reviso en la tabla de primeras. ¿Qué revisa QS? Entonces QS revisa la reputación académica, la reputación de los empleadores, las citaciones, también revisa la investigación, la perspectiva internacional, revisa los estudiantes internacionales, artículos, qué tan alta es la inversión, por ejemplo, de la industria en la universidad o en las universidades. Bueno, esa es la metodología de QE, seguramente ustedes ya conocen este listado. Y acá, cuando me regreso, podemos nuevamente mirar por área de estudio, que se vuelva su nuevo mantra. Está muy bien revisar la calidad de la universidad en general, les da una idea, perfecto, pero que su mantra sea siempre revisar el área en la que ustedes van a estudiar, que es lo más importante. Entonces acá yo voy a ver la lista completa y selecciono en Subject el antropología, que es mi ejemplo para el día de hoy. Entonces, aquí revisamos
que en antropología, en QS, la número uno es Oxford. En Academic Performance era la segunda. Recuerden, y tal vez la pregunta es ¿por qué hay tanta diferencia? Bueno, no, en este caso no hay tanta diferencia, pero en algunas sí podemos notar la diferencia un poquito más grande. El por qué será la metodología. Por eso es que es tan importante comprenderla. Tenemos de segundas a Harvard, a Cambridge, UCL y demás. Acá yo también podría buscar la universidad si tienen una específica que les llama la atención o si quieren mirar por región o si quieren mirar por este país, etcétera. Nuevamente la invitación es a que entren, exploren estos rankings y que sean un referente para ustedes saber cómo poder tomar esta decisión, que como les indiqué o les digo en un primer momento, tiene que hacer match la calidad con lo que ustedes quieren, siempre. Bueno, esa es la primera. Lo segundo, tenemos rankings por país. Estos listados los hacen por ejemplo, diarios, periódicos o revistas de cada uno de estos países y se centran en comparar el comportamiento de las universidades en ese país. Puede ser nuevamente general o puede ser por área, que otra vez será nuestro mantra. Siempre por área tienen que priorizar. Por ejemplo, tenemos a The Guardian. Cuando entren acá, para tal vez quien esté interesado en Reino Unido, podría revisar en Reino Unido cómo es que están clasificadas esas universidades en su área de interés, que como estábamos revisando, antropología. Entonces aquí en The Guardian, la primera es Cambridge, después es Oxford, luego tenemos al LSE, luego Aberdeen. Bueno. Nuevamente, de acuerdo al área que a ustedes les llama la atención, esto es un referente. Claramente, y es válido mencionar que hay que priorizar y por lo menos Colfuturo prioriza su revisión siempre en los rankings internacionales específicos porque comparan las universidades a nivel global, diferente a estos que las comparan solo a nivel nacional, que les puede dar un muy buen referente, sí, pero tengan en cuenta siempre ambas posturas, primando la internacional. Por último, tenemos los rankings por área de estudio y estos son listados que se especializan en un área específica. Por ejemplo, tenemos administración y tenemos economía. Entonces, para quien está interesado en administración, puede también entrar a estas páginas web y encontrarán los resultados en el tema específico. Por ejemplo, en Financial Times de MBA, de Management, de Finance. Entonces, por ejemplo, MBA, revisamos acá. Acá están las cinco primeras instituciones. Perdón, este es el online. Recuerden que Colfuturo solo financia programas presenciales a tiempo completo, nada, no podría ser online. Entonces, para quien le interese, puede revisarlo, pero si quiere el apoyo con el futuro, no lo podría tener. Revisamos el MBA normal y acá están las instituciones listadas pues en el orden de clasificación. De igual forma, yo también podría mirar cómo está finanzas, cómo está clasificada, cómo están clasificadas las universidades de management y ya estos otros son más generales. Y asimismo, podríamos revisar los otros listados para quien está interesado solamente en temas de administración. Nuevamente la recomendación, hagan esta búsqueda, hagan que esto se vuelva parte del saber qué programa quiero estudiar, que esto les dé a ustedes herramientas para definir la calidad de un programa. Por lo menos a nosotros en Colfuturo nos sirve para dar esa primera calificación semilla y pues como les decía al inicio, es el componente que más peso tiene para nosotros, el saber que ustedes van a programas de calidad. Bueno, mencionando esto me voy a dirigir a una pequeña presentación. ¿Me pueden confirmar por favor que la estén viendo? Sí. Perfecto. Entonces, mencionado lo anterior, ahora quiero ejemplificar ya en la vida real cómo es que se ven estos programas calificados en Colfuturo. Entonces, estos programas que les voy a mostrar a continuación hicieron parte de la evaluación que realizamos en 2023 para que ustedes se hagan una idea de, bueno, cómo es que realmente esto funciona. Acá tenemos 4 programas. Entonces, el primero, por ejemplo, vemos un MBA en Duke University. Usualmente tenemos 4 rankings que son los que nos soportan esta calificación.
Uno, siempre el que mejor esté posicionado, el que nos va a dar inicialmente esa nota y los otros que nos soportan esta nota. Acá tenemos que el MBA en Duke ocupa el noveno puesto de 100, acá el 11, acá el 13, acá el 51. Y que además esta facultad de negocios está acreditada por una de las tres instituciones que acreditan todo lo relacionado pues a las escuelas de administración, es decir, que reconoce la calidad de la educación en tema de administración. Cuando tienen las tres acreditaciones, nosotros lo conocemos pues como triple acreditación o triple corona. Entonces, ¿cuáles son las instituciones? Esta que pueden ver acá, AACSB, EQUIS y AMBA. Esas son las tres instituciones. Esto para tema de administración. En este caso, este programa obtuvo una nota y el comité definió que la nota sería pues 5. Tenemos un in Geographic Information Science de Queensland y aquí nuevamente este tiene un 17, el mejor ranking es 17, luego un 45, un 80 y uno nacional en Australia de Excellence Research Australia que tiene en cuenta todo el tema investigativo. Entonces, por ejemplo, en Australia de 5 es el número 1, es el mejor. Entonces lo tenemos como referencia. Recuerden que priman siempre los internacionales específicos. En este caso, el comité definió que la nota sería un 4,9. Tenemos acá el caso, por ejemplo, de Development Studies de la Universidad de Sussex, un referente para estudios de desarrollo en el mundo, ocupa el primer puesto y nos soportan rankings de sociología, de ciencia política. El comité definió nuevamente un 5. Y aquí quiero empezar a introducir qué pasa cuando no tenemos los suficientes rankings para calificar el programa. Tenemos un Master in Data Science de Pace University. Al hacer la búsqueda, nuestro equipo evaluador no encontró más que un ranking. ¿Qué hacemos? Pues en este escenario es cuando nos basamos en la información cualitativa que nos puede brindar ese programa o esa facultad. Entonces, en este caso, revisamos instalaciones, revisamos egresados, pero no se encontró más información. Entonces, la información cualitativa nos va a servir a nosotros para cuando no tenemos ese ranking, acercarnos a una primera nota que el comité nuevamente será quien defina cuál será la final, pero nos da herramientas para poder dar esta calificación, para poder entender, bueno, cómo está haciendo esta universidad en los diferentes aspectos. En este caso, la evaluación definida fue 3,7. Un momento, no cambia. Ya. ¿Qué aspectos cualitativos vamos a tener en cuenta cuando no encontramos los suficientes rankings para que queden calificadas así? Pues para nosotros y seguramente para ustedes esta información también es muy importante y es definir o entender, bueno, qué aspectos tiene, como profesores, dónde estudiaron, qué experiencia con la industria tienen o qué experiencia laboral han tenido o académica, si tienen grupos de investigación, que solo esté ese grupo en esa universidad en toda Europa, por ejemplo. Segundo, investigación. ¿Qué tanto le aporta la universidad académicamente a la investigación? ¿Qué grupos tiene? ¿Qué tanto están citando? ¿Qué tan buena está la infraestructura? Además, si tiene buena tecnología, tecnología de última gama, no sé si es ingeniería, entonces, bueno, ¿qué laboratorios puede tener? ¿Qué tanto están invirtiendo en todo este tema investigativo? Tercero, aplicación. Aquí, ¿qué tan, digamos, qué tanta relación con el mundo está creando esta universidad? Es decir, ¿qué convenios ofrece? Si tiene cooperación para hacer una pasantía, no sé, en una organización internacional o en el Banco Mundial o en la Corte Internacional de Derechos. Bueno, qué posibilidades van a tener estos estudiantes al hacer su maestría ahí. Y finalmente, acreditaciones, en el caso, por ejemplo, de administración, también en el caso de arquitectura, qué premios han tenido sus egresados o sus profesores, sus estudiantes, qué requisitos de admisión tiene y demás. Esto es simplemente pues un poco en general qué es lo que revisaría con el futuro cuando no tiene rankings. Y así se verían los programas calificados por ranking.
Por ejemplo, tenemos un Master of Arts in Creative Writing de la Universidad de Essex. Encontramos solamente dos rankings, entonces que realmente no tienen una posición, no está dentro de las primeras posiciones, entonces necesitamos buscar información cualitativa, que encontramos profesores, premios, instalaciones. En este caso, el comité define que la nota será un 4. Acá por este lado tenemos un máster en composición aplicada a los medios audiovisuales y escénicos del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. En este caso no tenemos ningún ranking, sin embargo, encontramos información muy valiosa sobre profesores, sobre infraestructura, sobre los egresados, sobre los premios, que finalmente el comité define que la nota será un 4.8. Vamos a ver ahora el caso de quien quiere aplicar a un doctorado. Y en este caso, los doctorados van a tener dos componentes adicionales que nosotros vamos a tener en cuenta cuando ustedes, candidatos postulantes, los añaden en su formulario. Entonces, ¿qué son? Tema y tutor. Cuando ustedes tienen definido su tutor y su tema, lo van a poder consignar en su formulario y es algo que nosotros vamos a entrar a analizar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta persona ya tenía definido su tema, tenía definido su tutor. Cuando esto sucede, entramos a revisar académicamente cómo ha sido el desempeño de su tutor. Entonces, primero tiene un doctorado, dónde se graduó, en qué año se graduó de su doctorado. Y luego vamos a analizar en todo este tema investigativo cómo ha sido el desempeño de su tutor. Entonces vamos a revisar Google Scholar, qué tantas citaciones ha tenido, cuáles son sus temas fuertes, ¿no? Cuáles son los temas que maneja, así como ResearchGate y también vamos a revisar Scopus. Es una herramienta para que ustedes también puedan revisar en el caso de quien sabe que pues va a hacer un doctorado o una maestría en investigación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes no tienen ni tema ni tutor, esto va a quedar así, sin información. Que es posible que ustedes hasta ahora estén pensando aplicar a su doctorado, que todavía no tengan definido su tutor. Sin embargo, si ustedes ya tienen la idea de que van a hacer un doctorado, es posible que su proyecto investigativo esté por lo menos en un borrador, ¿cierto? Que tengan idea de cuál va a ser ese tema que van a manejar, que después cambie, no pasa nada, pero es importante que si ustedes ya saben en general cuál va a ser ese tema, lo escriban, lo pongan, porque al comité le va a facilitar conocer su tema para analizar el doctorado, especialmente cuando no tenemos suficientes rankings. Aquí, por ejemplo, vemos que tenía los 4 rankings y además tenía un premio Nobel de Paz, que es algo que también podríamos tener como referencia. Pero cuando no tenemos esto, que tengamos la idea de ustedes que van a investigar, le va a facilitar al comité identificar la importancia y el impacto que va a tener ese tema investigativo. En este caso, el doctorado obtuvo un 5 y acá obtuvo un 4.3 porque igualmente, como se fijan, tenía rankings que no soportaron la nota. Eso en cuanto a cómo se ven los programas calificados en Colfuturo. Me voy a regresar a la página web porque les quiero mostrar dos herramientas adicionales que ustedes van a poder utilizar. La primera corresponde a los anuarios. En el anuario, y lo voy a mostrar específicamente, para que ustedes vean quién hizo parte de ese comité de área que yo les comentaba en un inicio, es la segunda etapa de ese proceso de calificación. Entonces, recuerden, son profesionales expertos en el área que tienen un posgrado en el exterior, que conocen de su tema, que son, digamos, que saben, entonces permite eso que los programas puedan ser analizados de forma objetiva. Entonces, acá en comités de área pueden, un momento, pueden revisar los nombres y dar o tener una idea inicial de quiénes son las personas que conformaron en el 2023 los comités de área, que anualmente varían, pueden, usualmente, pues es lo que sucede, varían, no son las mismas personas, pero ustedes pueden acá tener una idea de quiénes fueron en el 2023.
2023. Bueno, eso en cuanto al anuario. La otra cosa que les quiero mostrar es el acta de selección. Tal vez muchos tienen la inquietud de, bueno, ¿cómo va a ser calificado mi programa? Es una respuesta que nosotras no tenemos en este momento, porque anualmente, uno, los rankings varían, las clasificaciones, como la revisión es periódica, las clasificaciones pueden variar, las posiciones de las universidades en ese área no son las mismas anualmente. Y dos, como les comentaba, la segunda etapa es ese comité y va a depender de las personas, del equipo y lo que defina si se sube la calificación, si se baja, si se mantiene. Entonces, para ustedes tener una referencia, pueden entrar a revisar este acta de selección, porque pueden de pronto empezar a ver, ok, cómo fue calificado este programa en el 2023. Puede que este año no sea igual, pero me da a mí una idea, ¿no? Entonces van a poder encontrar las diferentes áreas que tiene Colfuturo, seleccionar la que es de su interés y empezar a revisar cómo fue calificado ese programa en esa universidad que a ustedes les llama la atención. Entonces, por ejemplo, quiero estudiar Public Administration en LSI. Bueno, pues fue calificado con un 5. O bajemos a una acá. Acá. Data Science for Public Policy en Hertie School of Governance. Bueno, fue calificada con un 4.8. Nuevamente, esto es una referencia para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de revisión de cómo podría estar moviéndose esa calificación en su programa. Pero no tenemos una nota estática, esto fluctúa anualmente, no es la misma. Entonces, pues nuevamente esto es una referencia. Con esto culmino toda la parte que les quería mostrar. Simplemente menciono acá que para que estén muy conectados con Colfuturo, puedan seguir conectándose pues a nuestros eventos acá en la sección de asesoría, en la sección de asesoría, eventos, van a poder encontrar las diferentes sesiones informativas que tenemos, por ejemplo, con las universidades con las que tenemos convenio del 100%. Así como el webinar sobre el ensayo, que surgen muchas preguntas sobre el ensayo, pues este es el día para que ustedes puedan entender cómo escribir ese ensayo, tener todas las herramientas y tips de más información relevante. Y con esto, pues abro el espacio para resolver sus preguntas. Listo, sí. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Voy a empezar a revisar las preguntas de Q&A. Sin embargo, creo que hay una en común y es sobre el tema de qué sucede si no aparece en rankings la universidad en su respectiva área de estudio. ¿Eso debería de una vez tomarse como que el programa no es de buena calidad académica? Yo creo que aquí depende mucho el área de la que estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de administración, es posible o digamos que la competencia es tan alta que si en los rankings no aparece la institución, habría que repensarse ese programa, ¿cierto? Em, Sin embargo, si estamos hablando de áreas, por ejemplo, como artes o hasta ciertos programas de ciencias sociales, la invitación sería que ustedes empiecen a revisar la información cualitativa de las universidades y como ustedes mismos son conocedores de su tema, de su área, son expertos en lo que han estudiado o en lo que van a estudiar, se empiecen a dar cuenta qué tan bien o qué tan alta es esa calidad que me ofrece la universidad. Empiecen a comparar con programas que sí aparecen de pronto en los rankings y comparen, ok, cuál es la diferencia, qué instalaciones tiene uno que el otro no, o qué profesores, y eso empieza a tal vez darles ideas de definir si ese programa les conviene o no. Siempre hay que tener presente que esa decisión está pues en ustedes y son ustedes que al hacer esa revisión se dan cuenta de qué tan buena es esa educación que les está ofertando la universidad. Entonces, yo creo que lo mejor es que revisen la información cualitativa y también que tengan muy en cuenta pues el área en la que quieren estudiar. Listo, muchas gracias, Luisa. Voy con otra pregunta. Y esta es un poco relacionada con los programas que Colfuturo ya ha financiado. Entonces la pregunta puntual es, si veo que mi programa ya fue financiado, ¿esto es una garantía de que en esta convocatoria actual también lo van a financiar? No, no es una garantía, porque hay que tener presente que Colfuturo tiene en cuenta cuatro criterios. Primero, entonces, digamos que no hay dos seres iguales con los mismos números.
Entonces va a depender de tu aplicación, de tu nota del pregrado, de cómo escribas el ensayo, del factor de ajuste, ¿cierto? Todo esto puede variar esa calificación final, que es la que define quién es seleccionado o no, primero. Segundo, anualmente los rankings varían, cambian. Puede que pues seguramente el cambio no va a ser de que tiene 5 y el otro año va a tener 3, pues seguramente no va a ser el cambio así, pero eso implica que puede haber cambios en las décimas de la calificación y eso puede afectar ese número final, ¿no? Que define quién está seleccionado o no. Entonces, para responder, no hay garantía. Sin embargo, que ese programa haya sido seleccionado les da a ustedes tal vez idea de que es un programa bueno, porque como les mencionaba, a nosotros nos interesa la calidad de lo que ustedes van a estudiar. Entonces es algo que anualmente se revisa. Puedes tener como referente que fue seleccionado, más no garantía. Y también hablando de este tema, nos preguntan si el hecho de que la universidad tenga un convenio con Colfuturo también garantiza esa calidad académica que se espera. Que la universidad tenga convenio empieza a definirse, yo creo que sí, es decir, la universidad a Corfuturo le interesa que tenga calidad y estas universidades con las que tenemos convenio las pueden ustedes encontrar en varios listados siendo el top, pero hay que identificar cuál es la fortaleza de la universidad, ¿cierto? Eso también es importante. Sin embargo, nuevamente no es garantía que sea que porque haya convenio entonces van a ser seleccionados, no da puntos extra, hay que revisar los rankings. Listo. Voy ahora con una pregunta sobre los programas que tal vez no encuentran el listado puntual, que era algo que tú tocaste en su momento. ¿Podrías de pronto decirnos de qué manera se puede hacer cuando es un programa interdisciplinario donde no hay un listado específico en los rankings que podamos revisar? Sí, y esto realmente es muy frecuente. Tal vez actualmente encontramos programas que mezclan varios temas, que son interdisciplinares, que no pertenecen solamente a un área, sino que toman de varias áreas, ¿cierto? ¿Qué es lo importante ahí? Revisen cuáles son las materias que van a ver. Entonces, si es un programa en género que no van a encontrar un ranking, empiecen a revisar. Ok, yo voy a ver materias de sociología, de comportamiento, no sé, de la sociedad en el mundo actual. De pronto veo historia para entender cuáles fueron esos movimientos feministas, entonces historia. Ok, también voy a ver política pública, cómo crear políticas públicas con un componente de género, ok, política pública. Entonces hay que revisar las materias y empezar a comprender cómo está estructurado este programa, porque evidentemente los programas, muchos programas actuales no van a ser, digamos, no están metidos en esta caja tal vez del nombre exacto, pero las materias les permitirán buscar los rankings de acuerdo o lo más cercano posible. Va a ser la palabra Amandita, que veo que tiene la mano levantada, entonces no sé si tienes alguna pregunta, Amandita. Creo que no, entonces voy a seguir. Ujú. Listo. Siguiente pregunta. Bueno, vamos acá. Tiene los ranking. A ver. El estudio. De pronto un tema a tocar que tal vez en otra sesión lo hablamos es el tema del área de estudio. Tú mencionabas que cada persona se debe clasificar y que en caso de que se considere necesario, el comité los reclasifica. Ujú. ¿Cuáles serían de pronto esos consejos que se pueden brindar para que ellos elijan correctamente su área de estudio? Creo que aquí repetiría un poquito la respuesta anterior y es que se fijen en cuáles van a ser las materias que van a revisar en su programa y que eso les permita comprender pues en qué área clasificarse. Revisen también cuáles van a ser o tal vez cuál es la facultad, pero que tenga relación pues con sus materias y que eso pues les dé como la idea de qué podrían estar estudiando, en qué área podrían estar haciéndolo. Listo. Tengo acá una pregunta sobre un programa en Francia, entonces tal vez si quisieras hacer alguna salvedad sobre qué pasa en este caso, en el caso de Francia y Alemania.
Ah, ok. Ujú. Es muy común en el caso particular de Francia, en el caso especialmente de Alemania, que no encuentren rankings sobre sus programas. Es muy común, no es algo, digamos que no significa que no sean programas de calidad. Lo que pasa es que la educación, sobre todo en Alemania, está tan, digamos que la maneja, es pública, ¿no? Entonces, al ser pública, el Estado se asegura de que la calidad sea buena en sus universidades y esto los invita tal vez a no participar en algunos de los rankings más reconocidos. Por ende, no significa que porque no aparezca no sea de calidad. ¿Cuál es la invitación ahí? Que revisen la información cualitativa. Es lo más indicado. Hay alguno que otro ranking nacional, lo pueden también revisar, tener un referente, pero revisen esa información cualitativa, utilicen el acta de selección en caso de que su programa ya haya sido calificado, pueden ahí tener una idea y pues que esto sea tal vez los que los motive a decidir cuál programa, el tema cualitativo. Listo. Y hablando de lo cualitativo, nos preguntan, ¿esa información el candidato la envía o de pronto de dónde Colfuturo obtiene esa información para aportar a los comités? Esa información la buscamos cuando estamos calificando cada uno de los programas, entonces tenemos un equipo evaluador y cada uno hace esa búsqueda en la página de la universidad, porque claramente la información tiene que ser oficial de la universidad. Entonces no tienen que enviarnos, bueno. Algo importante a tener en cuenta, el ensayo es el espacio donde ustedes pueden hablar todos estos aspectos por los cuales deciden estudiar ese programa, ¿no? Entonces ahí también podrían ustedes digamos, dar esas razones que los impulsan a escogerlo, pero claro, pues que se una con su proyecto de vida, con lo que quieren, no una lista de mercado, pues de lo que encontraron, pero sí también es un buen espacio para, pues, para poner lo que encuentran cualitativamente. Mira si tenemos más preguntas. Bueno, acá está una pregunta que nos hacen. Si yo hago este ejercicio que mencionas, considero que mi programa tiene un buen argumento para soportar esa buena calidad académica, pero sé que existen mejores, ¿eso probablemente pueda afectar en algo mi selección? Va a depender de tu caso individual. Usted no podría dar una respuesta porque no conozco, por ejemplo, el valor de las otras variables, pero pues podría afectarte en caso de que existan mucho mejores, sí te podría afectar que la nota sea, no sea tan alta o no, pero va a depender de cada caso particular. Vamos para preguntas sobre los doctorados. Tú mencionabas que en los doctorados se tiene en cuenta el tema de tutor cuando el candidato lo pone en su formulario. Acá la pregunta es si hay algún documento que se deba soportar en este caso para esta información. Cuando se tiene el tutor, Sí, y el tema. lo que deben hacer es adjuntar la carta de aceptación que les debió haber dado el tutor o el correo cuando aceptó ser su tutor. ¿Cierto? Ahí me corrigen si faltaría añadir algo más o adjuntar algo más. Igual se les abren unos campos, ¿no? Para que escriban el nombre, para que escriban el tema. Ahí es donde lo tienen que diligenciar y adicional adjunten ese documento que seguramente les envió el tutor o la tutora. Yo agrego que no es obligatorio adjuntar el documento, es decir, puede ser que ustedes todavía el tutor no los ha aceptado, pero ya están en comunicación. Entonces es suficiente con que lo pongan en el formulario, el nombre del tutor y el nombre de la investigación que están planeando realizar. Bueno, voy con la pregunta de Juan Pablo. Bueno, acá nos está haciendo un poco ese, tal vez si puedes recordar esa diferenciación que hay entre rankings por áreas y por universidades y dónde encuentran esa información en la página. Ok, entonces para recapitular, esto está en la sección de asesoría, planea tu posgrado. Y aquí en el numeral 3 encuentran todo lo relacionado con los rankings. Entonces, él me pregunta por área, ¿cierto? Y bueno, la diferencia primero en estos de área es que estas instituciones se especializan solo en un tema. Por ejemplo, tú vas a encontrar solamente aquí temas de administración y negocios, que como vimos en The Financial Times, encontrábamos de finanzas, de management, de MBA, ¿cierto? Acá, por ejemplo, QS MBA solamente son listados de la universidad en MBAs.
Acá, el otro lado, los rankings internacionales tienen listados de diferentes áreas, no solamente una, sino que tiene, primero se divide por un área grande. Entonces tenemos de artes y humanidades, tenemos de ingeniería y tecnología, y luego se dividen por estas áreas de estudio, que tenemos data science, civil engineering, ingeniería química, ingeniería computacional, bueno, etcétera. Y así diferentes áreas. En cambio, los otros se especializan solamente en un área. Va a depender de lo que cada uno pues vaya a estudiar, pues a qué, a cuál, mejor dicho, la invitación siempre es a que lo revisen todo, siempre que pues para el caso de administración y economía, les aplique. Voy con una pregunta sobre los programas Erasmus o conjuntos. Entonces, en ese caso, ¿cómo ocurre la evaluación cuando la persona va a desarrollar su programa en diferentes instituciones? Bueno, lo primero es que van a tener que aplicar pues con la universidad, que usualmente hay una universidad que es la coordinadora, ¿cierto? Si van a dos, tres o no sé, bueno, al número de universidades que vayan a estudiar, si son 2 años, un año, no, usualmente son 2 años, ¿cierto? Vamos a calificarlas, vamos a revisar una por una, vamos a revisar el comportamiento de su desempeño académico en esa área específica, una por una. En el formulario van a tener que escribir cuáles son esas universidades y nosotros las revisaremos. Bueno, tengo preguntas de otros temas, entonces la invitación es que, como lo mencionaba Luisa, vayan a nuestro calendario de eventos y revisen en qué sesión vamos a hablar puntualmente sobre ese aspecto. Entonces veo algunas preguntas sobre el presupuesto, así que la invitación es que ustedes puedan revisar qué día vamos a hacer esa sesión y puedan unirse para que respondan esas preguntas puntuales. Veamos Aquí si algo tenemos. importante que estoy viendo, Lady, me gustaría decirlo, y es el tema de artes. ¿Qué pasa? Porque es que no hay rankings. Bueno, primero descartar, revisar los rankings que sean de arte y diseño, o de escuelas de film. Bueno, va a depender de cada programa. Digamos que hay que hacer esta primera búsqueda exhaustiva de ver qué rankings se encuentra. Y segundo, súper importante, pues que se centren en toda la información cualitativa que encuentran de su programa, qué instalaciones tiene, qué han hecho sus profesores, si pertenece a la industria artística. Bueno, pues de pronto han estado en en compañías de, no sé, de cine o en teatros o interpretando grandes conciertos. Va a depender pues de cada lugar, pero la invitación es que se basen en esta información cualitativa. Y como lo mencionaba, cada uno es experto en su área. Ustedes van a tener, bueno, creo que uno como profesional tiene la capacidad de ver algo y entender cuando me están ofreciendo un programa de calidad a cuando no. Y es bueno y me parece importante empezar a comparar esos referentes con otros programas para que ustedes vean las diferencias que ofrecen estas universidades y les permita tomar una muy buena decisión. Pero la información cualitativa va a ser aquí esencial. Bueno, acá ya una pregunta un poco más avanzada en el proceso, que tal vez ya también la hemos hablado, pero solo para reconfirmar esa información, es si me postulé con el programa A, con el futuro me seleccionó con el programa A, ¿puedo hacer algún cambio en caso de que no logre admisión con ese programa? ¿Y cómo funcionaría la aceptación de ese cambio? Sí es posible hacer un cambio una vez ya son seleccionados y por X o Y motivo deciden que no van a ir a a ese programa inicial. Nos envían la solicitud con la carta de admisión y nosotros entramos a hacer una evaluación y a revisar si con este nuevo programa hubiesen sido seleccionados en el proceso pues de evaluación y demás. En caso de que sí, pues se aprueba el cambio de programa, se hace el cambio en el sistema y ustedes van a poder continuar con los trámites pues, que siguen a legalizar el crédito. En caso de que no, pues se quedan con ese programa inicial y van a tener o que presentar uno nuevo o quedarse pues con el que participaron. Bueno, tal vez esta pregunta de Natalia viene un poco relacionada con lo que hablábamos de los programas
conjuntos o programas en varias sedes, y es si la formación es entre dos universidades, ¿toman en cuenta el ranking de la mejor universidad? Sí, siempre vamos a revisar ese ranking que favorece más al candidato, entonces la respuesta es sí. Bueno, pues a este momento preguntas relacionadas con otros temas. No sé si mis compañeras de convocatoria han evidenciado otras preguntas sobre el tema de evaluación de programas. Ah, mira, aquí piden que muestre nuevamente donde pueden ver las calificaciones de los programas de la convocatoria anterior. Entonces, en beneficiarios está el acta de selección y ingresan a la del 2023. Acá está dividida por áreas, entonces pues ustedes pueden ir a la que corresponde a su programa y buscarla de acuerdo a si es una maestría o un doctorado y ahí encontrarán la calificación en este 38%. Acá está. Recuerdan, es un referente, no es la nota que siempre se le otorga al programa, es un referente porque anualmente tanto los rankings pueden cambiar como los comités pueden definir otra cosa. Buenos días para todos. Una pregunta. Cuando el programa es de doble titulación, digamos, qué ranking se mira? Revisamos los rankings de las instituciones a las cuales vayan a ir a estudiar y el que más les favorece será el que les califique inicialmente en esta nota semilla. Tal vez esta no tiene que ver puntualmente con el tema, pero creería que podría ser relevante. Y es si durante el proceso de evaluación de Colfuturo el candidato recibe la carta de admisión de la universidad, ¿tiene la posibilidad de adjuntarla para que se considere en su postulación? Si tiene la posibilidad, siempre y cuando haya bloqueado el formulario hasta la fecha máxima, que es febrero 29, y tendrá fecha máxima de subir esa carta hasta marzo. Me corrigen ahí, por favor, la fecha, que sería el tiempo máximo para subirla. El 31 de marzo. 31 de marzo sería la fecha máxima, entonces sí pueden hacerlo, siempre que bloqueen el formulario, o sea, que lo envíen. Ujú. Bueno, tal vez acá de nuevo no es tan centrado el tema de evaluación, pero hay una duda sobre cómo llenar el formulario cuando es un programa Erasmus o interinstitucional. Entonces, si tal vez puedes refrescar o ser un poco más detallada con ese tema. Bueno, cuando el programa se va a cursar en varias universidades, ustedes inicialmente van a tener que participar con la universidad, que es la coordinadora. Entonces es la que inicialmente llenan en la parte superior. La parte inferior de la parte de posgrado del formulario va a haber un campo que les pregunta si ese programa es interinstitucional. Al darle que sí, les va a permitir añadir las universidades a las cuales ustedes van también a ir a estudiar. Puede ser que ustedes ya tengan claro cuáles son, entonces las añaden y si no, pues añaden todas las posibilidades que tienen, que revisaremos de igual forma. Y de esa sale la pregunta de si es en la misma universidad pero diferentes campus, ¿aplica lo mismo? Mm, No sé si tú puedes responder esa o Joana, diría que no. No, en este caso, Mm, si es la misma universidad pero diferente sede, no hay diferenciación. ujú. Bueno, tal vez esta. Nicolás nos pregunta, ¿una maestría en biotecnología en qué área se podría clasificar? Nuevamente, lo más importante es que revisen eh, las materias. Si se quieren guiar, también pueden revisar. Esto no está acá, ¿verdad? Pueden revisar en la sección acá de directorio.
En el directorio se listan todas las personas que han sido seleccionadas en Colfuturo desde 1991, siendo la primera corte el 92. Y aquí pueden filtrar por nombre. Puedes buscar biotecnología y ver dónde se han clasificado otras personas para tener una referencia. Pero importante que, de acuerdo a tus materias, tú identifiques a qué área pertenece esa maestría. Bueno, veo acá preguntas de factor de ajuste del formulario. De nuevo los invito a que se conecten a la charla de este viernes a las 8 de la mañana. Va a ser de un tema más general, que es todo el esquema de financiación del crédito beca. Así que ahí van a poder recibir esa información sobre todos estos aspectos que cada uno está interesado en resolver. Yo Y veo una sí, pregunta, ay, perdóname, Lady, es que veo una pregunta súper recurrente de Diego García, que él tiene como una inquietud de que de que la acreditación a su programa se va a dar a lo largo de este año. En ese caso, si cuando el equipo evaluador está haciendo esa evaluación aún no aparece la institución como acreditada, es algo que no se va a tener en cuenta. Entonces, simplemente se revisarían los rankings en caso que tenga rankings o información cualitativa en caso que no. Pero realmente, nuevamente, toda la nota final dependerá del comité de área que evalúe el programa y revise pues esa nota semilla. bueno, creo que no tenemos más preguntas. Cerraría con dos que vi acá puntualmente, tal vez para dar a entender, porque me preguntan si el equipo, comité, perdón, evaluador que tú has mencionado, toma esa decisión. Espera que te perdí un momento, ¿me podrías repetir la pregunta, Lady, por favor? Sí, me están preguntando sobre el comité evaluador, si ellos como tal tienen acceso a los ensayos para la decisión, cuál es el insumo que tiene este comité para tomar su decisión final. Bueno, pues ellos se revisan inicialmente esa calificación que hace el equipo evaluador y de acuerdo a a sus conocimientos, ¿no? Porque son personas profesionales, expertas en el tema, que han hecho su posgrado en el exterior, puede ser su maestría o han hecho un doctorado, saben, digamos que no, es un panel de expertos. Entonces, al hacer esa revisión, son quienes definen finalmente si se le sube, si se le baja o si se mantiene la calificación. Listo, creería que por el momento no tenemos más preguntas relacionadas con el tema. Me gustaría que para ya concluir un poco, tal vez si puedes sintetizar toda esta información que nos has brindado en unos 3 o 5 consejos, los que consideres que pueden resumir todo lo importante que nos comentaste el día de hoy. Bueno. Yo creo que sintetizar esto en un gran consejo, y es que es muy importante que ustedes revisen la calidad del programa que van a hacer. Para Colfuturo es muy importante, como les mencionaba al inicio, hace parte de nuestra misión el apoyar a los mejores programas en las mejores universidades, hace parte de lo que es Colfuturo y la razón por la cual hace lo que hace, pero también por ustedes. Revisen que esto es un proyecto de vida, que de igual forma van a tener que hacer una inversión, sea el lugar que sea, y que la inversión no solamente va a ser de dinero, sino también experiencial, va a ser de tiempo, va a ser de conocer personas, de tener la experiencia de tener acceso a profesores que han hecho su posgrado en grandes universidades, que tienen conocimiento, que son expertos en el área. Entonces, que la calidad sea una de las razones por las cuales ustedes eligen hacer ese programa que les llama la atención. Que los rankings sean una de las fuentes, o tal vez la fuente más objetiva que tienen para definir qué es calidad en el programa. Y para nosotros, pues realmente es muy importante, tiene el peso del 38%, entonces su decisión tiene si ustedes quieren recibir el apoyo con el futuro, pues es casi que una necesidad de que el programa sea muy bueno. Entonces, pues no estamos diciendo que tiene que ser de los primeros 10, pero ustedes al analizar, al revisar los puntajes,
pueden, digamos, tomar esa decisión para su propio, pues, para su propio bien, ¿verdad? Porque es en lo que se van a volver expertos, en lo que después van a trabajar y asimismo va a ser la calidad de lo que ustedes después hagan, porque así fue la calidad de la información que recibieron durante el tiempo de su estudio. Los rankings son un referente, actualmente es lo que le da prestigio a las universidades, las que los clasifica, entonces pues es importante que ustedes los puedan revisar. Nuevamente pues para Colfuturo son un centro y les dejo nuevamente mi mantra. Por favor, revisen rankings internacionales, pero en su área específica, que en general está muy bien conocer cómo está la universidad a nivel mundial, a nivel mundial, pero va a estar mucho mejor saber cómo está a nivel mundial en ese área que ustedes van a estudiar. Entonces, pues nada, yo les agradezco el tiempo, el haber permanecido conectados, sus preguntas, que siempre también nos enriquecen a nosotras. Y pues gracias al equipo de convocatoria, al equipo de consejería, gracias Lady por moderar esta sesión. No me queda más que desearles un muy buen día y que tengan muchos éxitos en este proceso de aplicar a la convocatoria de Colfuturo del 2024. Que estén muy bien.